Eso, Se está grabando la llamada. principalmente el hombro, el de atrás y dependiendo, y eso sí depende de la posición. Y bueno, el antebrazo como en su totalidad. Entonces serían esos importantes. Y por ejemplo, en este de abajo, lo mismo. Tenemos el hombro, el bíceps, el antebrazo, que por ejemplo aquí estos son los tendones que les digo. Entonces, si yo tengo el brazo de pronto rígido cargando algo, quizás sí se marque. Pero no es tan común. Y que es el hueso que les digo que está aquí encima. Si se fijan, todo el mundo normalmente lo tiene. Y el tríceps, que en este caso, pues es este de abajo. Y por ejemplo, huesos importantes del codo. El codo es duro porque aquí tenemos el puro hueso, lo mismo que las rodillas o las clavículas. Pero este es importante porque uno es puntiagudo, entonces el codo normalmente va como con cierta punta. Y dos, pues es duro, entonces no, ni siquiera es músculo, es el hueso propiamente con piel encima y ya. Entonces, importante es eso, es como que ahí no hay tanta ciencia. Destaca. Y bueno, ya bajando, por ejemplo, al pecho. ¿Qué pasa con el pecho? El músculo del hombro normalmente está unido con el pecho. Entonces, si se fijan, esto es como una gotita. Y de frente es lo mismo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo el brazo. ¿No? Tengo el brazo. Normalmente aquí baja el pecho. Entonces baja el pectoral y baja el hombro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo muevo los brazos, pues se suben y se mueven los hombros. Normal. También se va a mover todo lo que son los pechos. Y esto aplica para hombres y para mujeres, de hecho. Entonces, si yo, como en un estado relajado, supongamos, mi pectoral se ve así. Si yo estiro el brazo, se va justamente a levantar todo. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tiene pues los brazos detrás de la nuca, lo mismo, se levanta todo. Y también las clavículas. Entonces, si yo levanto esto, porque, por ejemplo, es pensando mucho en las estructuras, porque ¿qué nos dice la estructura? O sea, que aquí están las clavículas y ya aquí salen los brazos. Si yo subo el brazo, supongamos que yo hago esto, la estructura haría esto. Entonces las clavículas, si yo subo los brazos, las clavículas también suben. Entonces es similar a lo que les explicaba, por ejemplo, cuando dibujamos sonrisas, que decía toda la cara se mueve y eso le da más naturalidad. No es lo mismo decir como no, yo solo levanto el brazo, a justamente dar más naturalidad donde digo, yo levanto el brazo y todos mis músculos de aquí para arriba se levantan. Eso es justamente algo que ayuda con la gestualidad del cuerpo y para hacer un dibujo más orgánico. No es ni siquiera tanto que esté mal si yo solo levanto el brazo, pero justamente uno le da más expresión y le da más movimiento y anatómicamente hablando, pues es más correcto porque pues todos los músculos de por sí están conectados y reaccionan al unísono a una acción. También tenemos el abdomen, que normalmente, por ejemplo en este caso, es una V, normalmente. Entonces supongamos que tenemos, no, entonces, normalmente es una V, porque tendremos entonces el centro, entonces tendremos el pecho, normal, el centro, los abdominales, y aquí baja también los costados. Bueno, aquí iría el ombligo o lo que fuera. Reitero, en estos casos que hablamos que tenemos modelos que están pues muy definidos y como muy marcados. Igual pues los abdominales, pues, eso también es muy relativo, claramente. También importante el dorsal, que es justamente este que está aquí abajo, este de acá. Claramente, por ejemplo, los hombres lo tienen más marcado. Entonces, si yo tengo, bueno, voy a usar este mismo de acá. Este brazo, entonces supongamos que lo tengo extendido a un costado. Listo. Está el dorsal que hace parte de la espalda, que baja.
que justamente los hombres, pues, obvio, por cuestiones de músculo y estructura, lo tienen más salido que las mujeres, pero todo lo tenemos. Entonces, pues, si hiciera yo una chica, entonces hago yo el seno, supongamos, acá, listo. Y acá hago el brazo. Igual aquí va a tener un poquito. Y aquí ya está la axila, supongamos. Entonces el dorsal también, o sea, yo podría hacerlo así, o sea, sin el dorsal, igual puede verse bien, pero anatómicamente estaría mal. O también hablaríamos de que estaría de pronto demasiado delgado, o ya se vería un poco raro. Por ejemplo, el cuello también, solo, el cuello se suele y no se suele marcar, también depende. Y es este músculo de acá, que es el esternocleidomastoideo, de hecho, que depende. Porque digo que depende. Normalmente no se marca, pero también depende. Si es una posición donde el cuello está como de pronto muy rígido o en mucha tensión, sí se puede marcar esto de acá. Entonces baja desde detrás de la oreja y el centro de la clavícula. Es como si yo tuviera aquí mis clavículas y aquí subiera este músculo. Entonces aquí está el cuello, supongo. Y aquí está la cabeza, bueno, el mentón de mi sujeto. Entonces baja estos costados. Pero no se suele marcar mucho. Ah, en el caso de los hombres también se me ha olvidado la manzana de Adán, que es como este montículo aquí. Pero son como detalles muy minuciosos. Y lo del cuello también depende, si es una posición como con el cuello de pronto muy estirado o como en mucha tensión, pero en un estado relajado no se suele marcar. Entonces el cuello sí va normalmente prácticamente liso, no tiene mucha injerencia. Hay también en este caso las costillas, que las costillas depende. Si uno es normalmente delgado, se te puede marcar solo, o sea, las costillas, los huesos. Entonces, listo, tenemos lo que son los huesos de las costillas. Ahí normal. ¿Qué pasa? En este caso que hablamos de cuerpos desarrollados con mucho músculo, se desarrollan músculos sobre las costillas que son más chiquitos. Entonces se hacen aquí como ciertas hendiduras, que más que las costillas son los músculos que las recubren. Pero pues eso también es demasiado eh, como específico de tener cierto músculo y cierto entrenamiento y todo eso. Pero normalmente si las costillas se marcan de pronto un poquito aquí y ya. Ah, y esta parte, ay, ¿cómo es que se llama? Creo que es el diafragma, no estoy segura. Bueno, la parte como del medio de las costillas, esta también se suele marcar, sobre todo en estas posiciones donde de pronto yo como que meto mucho el estómago o estoy quizás muy rígida, también esta de acá se suele marcar. Y tenemos la espalda, que así importante, de pronto el medio, mucha gente la que te hace una línea en el medio, eso es bastante común. Las escápulas, y ya hablando y estos son más que todo huesos que se marcan. Y ya hablando de músculos, es normalmente en forma de triángulos. Uno se le hace músculo acá, este músculo que son los trapecios, que es lo mismo que se ve por fuera. Entonces, si yo tengo el cuello, por ejemplo, se acá este cuello. El cuello no baja derecho, no tenemos cuello y tenemos clavículas, sino tiene justamente este músculo de acá, que son los trapecios, que ya que por detrás pues son estos mismos. Entonces tenemos los trapecios y de pronto acá se marque, pero no es muy común. Y aquí bajamos como a la unión con los hombros. Pero más que todo se marcan son las escápulas y de pronto uno que otro por acá y tener en cuenta los trapecios. Pero de resto no, quizás sí, es que reitero, puede que hayan 10.000 músculos, pero hay unos que se marcan, o es muy raro que se marquen, en serio, es rarísimo. O sea, a menos de que tú hagas, mejor dicho, fisicoculturistas con 1% de grasa, o si no, esos músculos en la vida se ven por fuera de la piel. Entonces, como que explicarlos o saberlos sí resulta un poco absurdo. Como que explico quizás los que yo digo son más comunes y se ven más y se ven justamente en referencias. Bueno, eso está ahí. Por ejemplo, aquí tenemos otra forma de estructuras que es donde digo que lo hacen, por ejemplo, con círculos. Entonces, esto es básicamente las costillas y la pelvis. En mi caso, pues yo lo hago más así. Siento que me funciona más, pero eso sí depende de cada persona. Hay gente que estructura también con
de pronto con cuadrados, entonces hace como esto. Entonces supongamos tendremos el torso es prácticamente es que esto no es un cubo, se me olvida, bueno, es como un rectángulo. O la pelvis la hace con, yo qué más he visto, de pronto con un círculo. Bueno, hay muchísimas maneras, así hay que encontrar. En mi caso, que justamente me gusta como fiarme de la anatomía, me pienso como una estructura de las costillas, de la pelvis, y ya de ahí parto para hacer lo demás. Entonces, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos rellenar estos, bueno, por ejemplo este. Entonces tendremos la estructura que sería esto. Bueno, o me voy a guiar de esa misma estructura, entonces supongamos que vamos a hacer una mujer. Por ejemplo, en este caso siento que esto está muy ancho, o sea, y los hombros quizás, porque, ¿qué pasa? Bueno, eso ya lo veremos cuando veamos cánones de la figura humana, pero hay una correlación entre el ancho y el alto. En este caso, por ejemplo, estas estructuras, esta en particular siento que está muy ancha, pero bueno, eso no importa tanto. Entonces, supongamos que vamos a hacer una mujer, entonces están las costillas, aquí ya por ejemplo, un seno, el otro seno, la cintura, em, las caderas, la entrepierna y aquí irían los hombros. Que por ejemplo voy a hacer la estructura que les expliqué y ya me soluciona todo eso. Bueno, aquí irían las manitas, que no me centraré mucho en eso. Y aquí iría que el cuello. Por ejemplo, en este caso, igual y podría tener el abdomen marcado. O sea, igual no digo que no, pero no es tan común. O igual si las mujeres tienen el abdomen marcado suele ser más o el centro o los costados. Pero tener las abdominales supermarcados no es tan común. Igual sí, pero no es muy común. Es muy raro, de hecho, esto. También si tenemos, por ejemplo, una mujer en este perfil. Es lo mismo, pero en este caso sigue esta curvatura. La cola, normal. Bueno, aquí iría, bueno, por ejemplo. ¿Qué pasa? He visto que entonces está aquí el pezón y está aquí el seno. Pero ¿qué pasa? Normalmente el pezón está más a un costado, está más hacia los costados normalmente. Y tú hacia el lado. De frente, bueno, a menos de que sea como un tres cuartos donde... O si no, eso, porque yo antes los hacía y pensaba por qué se ve tan raro y luego me di cuenta que era por eso. Lo mismo, voy a seguir la misma estructura que les expliqué. Aquí va, y aquí ya va entonces, por ejemplo, eso. O yo por... Entonces, por ejemplo, también hay que aprender cómo armonizar lo que hacemos. La, con más panzas. Digo, no, esta chica está gordita. Listo. Es flaco. Eso es un absurdo. O sea, igual puede haber gente que como más armónico también. Sí, son, por ejemplo, sí, son cosas que no son correctas. Más armónico decir, listo, entonces la chica tiene alto porcentaje de grasa en el estómago. Engrosaría las piernas y ya la haría como más armónica, o sea, acumular grasa en cierta parte y decir el resto de ella es flaca.
un absurdo a veces, o que se ve poco armónico. Igual depende, porque sí hay gente que es así claramente, pero más que todo si nos guiamos de un referente que ya, pues claramente ya tiene el cuerpo preestablecido. Pero yo lo digo más es cuando hacemos como cosas de pronto de nuestra imaginación. Eso es algo un poco como personal, pero siento que hace que las cosas sean más orgánicas. Entonces, por ejemplo, bueno, este caso, ¿no? Listo. Bueno, aquí tenemos estos otros que justamente maneja. Aquí tenemos un tres cuartos de la espalda. De frente, un tres cuartos de frente, en fin. Pero esto se ciñe más a la estructura que a mí me gusta usar, pero reitero, eso también depende de cada quien. Entonces, tenemos costillas, tenemos pelvis y lo mismo. Por ejemplo, en este caso, si fueron tres cuartos, entonces voy a seguir con el ejemplo de hacer chicas. Entonces tendríamos por ejemplo, un seno y el otro seno. Pero en este caso sí tenemos el seno total, solo el seno totalmente de perfil, pero el cuerpo general está en tres cuartos y no es el brazo. La clavícula, que es el mismo juego que hablábamos de la cara. Entonces, si es un tres cuartos, en este caso del cuerpo, ¿cuál es el lado que está oculto? Si en este caso es el derecho, que sería toda esta parte, em, pues ese lado va a ser como más chiquito. Si se fijan el seno, uno es más chiquito y dos es como más retraído hacia ese lado. Y lo mismo la clavícula y el brazo. Entonces, el brazo también va como más oculto detrás. Y bueno, le voy a marcar un poquito las costillas y no sé, aquí la cintura. Entonces, supongamos que la chica está así, más o menos. Y lo mismo aquí el cuello. Entonces es pensarnos el lado oculto, lo mismo que en la cara. Como toda esta parte va como más inclinada y toda esta parte sobresale más. Este seno va a sobresalir más, este brazo va a sobresalir más. Bueno, en este caso, si hiciéramos el completo de las piernas, pues esta pierna sobresalía más y tendríamos esta más justamente detrás, porque todo este lado está detrás de este. Bueno, aquí iría la manita. Bueno, aquí el perfil ya más o menos lo expliqué. Pero por detrás yo me guío de la columna. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la espalda, entonces lo mismo. Aquí está una escápula y aquí está la otra. Pero lo mismo, si este lado es el lado que está justamente escondido, pues se va a ver menos todo. Entonces, aquí pues el hombro va a predominar mucho más. El hombro y todo el brazo. Y aquí va a quedar más oculto. ¿Por qué? Pues es el lado que no nos están mostrando. Entonces, en este caso, voy a hacer como una línea en la mitad de la espalda y voy a marcarle algunos músculos. Y bueno, ya aquí, por ejemplo, aquí ya pues ya iría, pero aquí el glúteo también, en tres cuartos. Este de acá, pues sobresaldría mucho más y este quedaría un poco también ahí como renegado. Entonces, el secreto un poco de los tres cuartos es pensarnos el lado que está como oculto, como eh, es más chiquito y no son las cosas completas en este caso. Claramente este hombre va a sobresalir, este está oculto y aquí ya viene como el cuello, en fin. Y partiendo de lo mismo, únicamente escápulas. Y por ejemplo aquí, si están tres cuartos, por ejemplo, supongamos que es esta misma chica, de pronto le marcaré un poquito aquí las costillas, porque se vería un poquito de este perfil que tiene las costillas. Por ejemplo, en este caso ni siquiera se verían los senos, porque el ángulo que tiene no me deja mostrar su espalda y me pone este hombro. Y en el caso pues de más abajo, esta pierna y el glúteo, este de acá. Bueno, y aquí lo mismo, es lo que digo de las Vs. Esto es una V y esto es otra. Hablando de modelos así supermercados y cómo son las estructuras por dentro. Porque igual, o sea, la diferencia entre estos modelos es que tienen los músculos más desarrollados. Pero cualquier persona, o la mayoría, así no tenga el cuerpo súper musculoso, tiene los músculos así, pero de pronto más chiquitos. Entonces por fuera no se ven. Pero igual pues sirve entender cómo son.
En este caso, por ejemplo, tenemos pues pectorales grandes y como gente súper marcada. También los hombros son muy redondos. Y aquí están, por ejemplo, los trapecios. Que en este caso, pues los hombres lo tienen mucho más grandes, claramente. Por ejemplo, en estas poses lo mismo, la V es así, acá hay otra V, aquí hay otra. Y por ejemplo esto, o sea, si ya siguiéramos de abajo, pues al final de la V aquí ya quedan los genitales. Y bueno, eso lo vamos a ver justamente en la siguiente, que vamos al tren inferior. Pero ahorita nos vamos a meter tanto como ahí. Lo mismo acá. V, V. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una chica, que en este caso siento que tiene los pechos de pronto muy arriba. Ah, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, esta es otra proporción que cuando veamos de pronto los cánones vamos a hablar más de ella. Si yo hago una chica, ¿qué pasa? Los pectorales en este caso son pues músculo. También hay que pensar mucho en la textura o en la densidad de la, de las cosas. O sea, es la diferencia entre la grasa y el músculo. ¿Qué pasa con la grasa? La grasa es maleable, es mucho más blanda y el músculo es mucho más duro, mucho más compacto. Entonces, una chica que tenga pues unos senos normales, los senos están compuestos de grasa, o sea, va a ser más caído. Entonces, la altura del pezón de un hombre y una mujer es diferente. Las mujeres tienen los pezones más abajo y en general el seno más abajo porque es grasa y cae. Entonces, eso ya como consecuencia de la gravedad. Los hombres en este caso, que son como con los pectorales súper hechos y el músculo, etcétera, pues va a ser mucho más rígido. O lo mismo, si yo, por ejemplo, hiciera un hombre que en lugar de tener el super pectoral fuera gordo, entonces que también suelen desarrollar como ciertos senos, lo mismo, sería caído, sería un poco caído, sería más como algo así, porque es la diferencia, grasa, músculo. Entonces también hay que pensarlo mucho qué cosas pueden ser tamaño por grasa o por músculo, porque eso nos va a ayudar a entender qué forma le vamos a dar. Porque no es lo mismo tener un pectoral así súper músculo duro que decir, no, es que es solo un hombre que es gordo, por ejemplo. Entonces tiene un, un pecho pues que es grasa, entonces es un poco más caído. Y aquí va lo del abdomen. Igual, y esta chica, por ejemplo, esta referencia podría tener las chocolatinas. No es tan común, pero claramente sí se puede. Y lo mismo en los hombros. Es lo mismo. Y los trapecios que si se fijan, pues son mucho más chiquitos. Y las clavículas, que es así, normalmente casi todo el mundo las tiene como marcadas. O uno tendría que estar como muy gordo para que no se marque. Y también obedece la V, pero de pronto no de forma tan densa como en el caso de los hombres. Y bueno, ya aquí baja como las caderas, que ya pueden ser más anchas, más delgadas. También esta parte obedece al ancho de las costillas. Yo puedo ser una chica que tenga las costillas muy anchas y de pronto tenga más ancha esta parte. Por lo tanto, tendría menos cintura. Porque, ¿qué pasa? Tenemos la diferencia. Supongamos que tenemos aquí la pelvis y aquí la costilla. Pero no, pero esta chica tiene las costillas muy anchas. Entonces, lo que nosotros conocemos como cintura es básicamente esta distancia de acá hasta acá. Entonces, puede ser más metida o más salida o no sé. Ahí sí, reitero, y depende del referente y lo que estamos buscando representar. Como que hasta ahí más o menos eso. ¿Qué otra cosa es así como? Creo que no más. Ah, aquí ya entramos como a lo que les digo un poco de lo que es grasa y lo que no. Entonces, también aquí quiero explicar como un poco de todo, porque reitero, tener este tipo de referentes ayuda un montón, claramente. Nos sirve entender los músculos, pero esto es básicamente coger esto mismo y ponerle grasa. Entonces, la grasa, por ejemplo, esto, la grasa cae y es gravedad. O sea, independientemente de si lo consideramos o no estético, eso no importa, simplemente pensar. Y cuando dibujamos cualquier cosa, hay que pensar. Así dibujamos un metal, es diferente tener una esfera de piedra o una de acero a la hora de dibujarlas porque representan densidades y formas diferentes. Entonces aquí es lo mismo.
Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos grasa, la grasa cae, queramos o no. Entonces aquí los pechos pues, son más caídos y la panza va para abajo. Todo esto cae, 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 cae. Lo mismo en los hombros. Si se fijan, cuando hicimos los hombros, los hacíamos así. Entonces, estaba bien determinada la división hombro-bíceps. Aquí, por ejemplo, sigue prácticamente derecho. Y las clavículas prácticamente no se marcan. Entonces, por ejemplo, tenemos este referente, que está súper marcado. Entonces, si yo quisiera decir, no, es que tengo esta estructura, pero quiero hacer a alguien que esté gordo. Lo puedo perfectamente hacer. Si yo ya tengo esto de base, si yo conozco la base, me es muy fácil. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar haciéndole panza. Entonces, vamos que está gordo. Estás listo. Los dedos o el pectoral serían más, un poco más caído. Y los brazos no serían claramente tan definidos. Por ejemplo, también hay que pensar los lugares donde la gente suele acumular grasa. Por ejemplo, aquí en los tríceps la gente suele acumular mucha grasa. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a hacer como más volumen. Y aquí le voy a marcar un poco el hombro, pero no mucho. Y por ejemplo, es bien, ¿no? Esto aplica para los antebrazos y las pantorrillas. Así tú te engordes mucho, los antebrazos y las pantorrillas no se van a acumular mucha grasa. Entonces, en este caso se las voy a engrosar, pero solo un cachito, solo un poquitito. Entonces ya. Y no le voy a marcar abdomen, no le voy a marcar bíceps, no le voy a marcar nada porque justamente solo le estoy marcando la caída de la grasa, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí de pronto le borraría acá más o menos. Listo. Pero en este caso, con esta misma base ya le puse como unos 10 kilos de grasa a este modelo que estaba así súper definido. Es más, bueno, si le pudiera borrar lo del fondo, pues me ayudaría un poco más, pero pues no es el caso. O de pronto sí. Dejémoslo acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo le borrara, bueno, aquí pues claramente tiene la imagen en el fondo, ya me queda una silueta de alguien más, menos magro, con más grasa, que reitero, depende. Es más, todavía podría hacerlo más gordo, todavía podrías implicar todavía más la forma y decir, no, es que tiene ya es bastante obeso, entonces ya podría justamente meterle mucho más volumen, porque puede, o sea, podríamos hacer gente con un volumen que puede ser muscular o graso, que es a lo que voy con pensar en la densidad del material. En este caso, si pensamos en grasa, pensamos en menos marcaciones, de pronto formas mucho más redondeadas y como caídas. Si pensamos ya en el magro, pues ya hay que pensar mucho en la estructura muscular, en si movió aquí la costilla. Bueno, de pronto es un poco más compleja, pero justamente si empezamos aprendiendo lo complejo, que es aprendiendo cada músculo, ya esto es solo como simplificar eso mismo y entender cómo cae la grasa y ya. Es mucho más simple. Si yo ya parto diciendo, claro, es que yo ya sé todos los músculos. Por ejemplo, aquí hay varias formas de estructurar en esta imagen. Estas son las que les digo un poco de los cilindros. Hay gente que estructura así o estructura acá, o bueno, esta de cadenitas, que sí la he visto, pero no me gusta tanto. Y lo mismo, bíceps. Estos dos funcionan al unísono y la clavícula. Pero esto siento que es algo que sirve mucho para dar naturalidad. Es decir, está saludando, está moviendo el brazo. Poder mover todo esto funciona muchísimo. Y aquí tenemos, por ejemplo, distintos brazos. Por ejemplo, este es más delgado respecto a este, que es justamente. Pero esto parte de lo mismo. Si yo quiero ponerle más músculo a este brazo, simplemente, eh, uno, lo defino más y dos, como que le pongo más volumen a los músculos que ya yo tenía. Entonces, por ejemplo, eso. Aquí subo el hombro y el antebrazo. Y lo contrario, supongamos que yo quiero hacer un brazo más gordo. Entonces,
Primero simplifico mucho esta forma. Todos estos vértices y como curvas ya no irían, básicamente esto bajaría de largo. Ya tenemos el antebrazo, que sí lo voy a engrosar, no mucho. Y ya aquí tendríamos, por ejemplo, esto. Y ya tendríamos un brazo más gordo. Solo con... Es como si aquí terminara el músculo y todo esto fuera ya la grasa. Y bueno, aquí ya tenemos otros ejemplos. Aquí que este sí está muy musculoso y muy marcado, que es lo mismo, estructura, estructura. Entonces, pues lo importante, siento yo, practicar esto, pues si quieren y quieren usar este método, a mí me gusta, a mí me funciona. Igual hay muchísimos. Pero aquí tenemos una referencia también de hombres gordos, justamente. Es lo mismo. Entonces, volumen y la caída, por ejemplo, algo que también se suele hacer son como estos rollitos acá. Eso también ayuda mucho a la naturalidad. Por ejemplo, esto es justamente lo que me refería. Es muy diferente esto a tener el pectoral súper rígido, en músculo. El brazo, las clavículas casi no se marcan. Esto prácticamente baja derecho. Entonces, antes teníamos esta estructura, que igual no sirve para estructurar porque es lo mismo, pero ahora es como un todo. No se divide el hombro, no se divide el brazo, se divide es como el antebrazo y el brazo que es mucho más gordito. ¿Qué otra cosa particularmente? Lo mismo la caída, o sea, la panza suele caerse sobre el vientre. No sirve para usar esto. Entonces, por ejemplo, está este de acá, que si se fijan es un cuerpo musculoso, o sea, como tonificado. Y en este caso, en esta referencia, nos da las guías para volverlo gordito. Entonces, es literal seguir la línea. Que si se fijan es lo mismo. Es lo mismo, solo que le rellenas más tamaño en ciertas partes y ya automáticamente eh, puedes engordar bueno, en este caso este personaje, este muñequito. Bueno, en este caso estoy pues siguiendo las guías que ya me está dando el propio, quien sea que haya hecho esta imagen. Y ya, por ejemplo esto, es solo rellenar. Entonces, si el músculo termina acá, esto es grasa. La panza, estos huecos, grasa. Pero es justamente saber poner la grasa y saber quitarla también. Porque lo mismo, yo podría hacer lo contrario, yo podría hacer este cuerpo más musculoso. Yo podría decir, no, yo quiero decir que ya tiene mucho músculo, entonces hago exactamente lo contrario. Le marco los músculos y le corto la grasa. Yo puedo hacer esto también. Y bueno, aquí ya, bueno, ahí me podría quedar todo el día corrigiéndole cosas. Pero pues ya entendiendo los músculos es solo quitar y poner. Si yo tengo mucho músculo y quiero hacer algo más flaco, le rebajo esos músculos y lo hago más flaco. También si está más marcado o no, también depende. Y si quiero hacerlo más gordo, solo le pongo grasa y ya. Entonces por eso sirve mucho para empezar hacerlo con modelos muy, de pronto, sí consideras muy hegemónicos y que en la vida real son un poco ideales y quizás absurdos, pero funciona para entender los músculos, para entender cómo funcionan, cómo se mueven. Ya, luego, ya del resto es como quitar y poner. Si yo quiero hacerlo más gordo, ponerle más grasa aquí o más músculo allá, pues ya sé la base, ya sé como el interno principal. Y el resto es, ya hay como cacharrearle entre, le pongo grasa aquí, le quito músculo allá, lo hago más flaco, le marco este hueso, no le marco. Pero en este caso tenemos un bracito, por ejemplo, este sería como un brazo más estándar, un brazo delgadito de una chica, creo que es un brazo de chica,
sin mucha ciencia, sin muchas curvas, sin muchos músculos. Que justamente, por ejemplo, este sería un brazo más común de una chica delgada y ya. Se marca un poquitito el hombro, bajamos un brazo delgado y tenemos el antebrazo. Y aquí un poco este huesito que les digo. Y ya. Pero igual la estructura no sirve. Yo puedo igual hacer esto. Así yo no le vaya a marcar cada músculo, pues ya lo hago más lícito. Y por ejemplo esto. Listo. Hago el brazo. Y aquí hago los senos. Por ejemplo, algo importante también es que uno tiene aquí en la axila, tiene cierta grasa. Entonces, para hacer senos, funciona mucho hacer aquí esta grasita y ya baja el seno. Porque hay gente que solo hace como esta y ya. Pero eso justamente se ve muy inorgánico. Normalmente tiene acá. Ya sea mucha o poca, pues también ya depende. Yo puedo tener aquí ya mucho y de pronto mucho seno. Pero hacerle literal esta línea aporta muchísimo. A que si yo, o sea, una cosa es yo hacer esto, entonces tengo aquí el brazo y ya este es mi seno. Si le pongo esto, que es justamente esta grasita aquí, ya automáticamente coge mucho más cuerpo, mucha más naturalidad. Y es anatómicamente pues correcto, ahora sí. Entonces hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, inquietud? Ok, entonces continúo. A ver, así se ve esta ventana. Ah, ok. Entonces aquí voy a explicarles ya, bueno, ya no con fotos, sino ya como con cómo lo estructuro yo y cómo lo hago yo. O sea, igual hay mil formas, ¿no? Entonces supongamos que tenemos de frente. Entonces, la costilla, bueno, primero como el eje principal, que sería nuestro centro. La costilla, y bueno, aquí iría la pelvis. Que yo hago como un corazón. Es como si fuera aquí las crestas ilíacas. Por ejemplo, si yo quisiera ponerme a hacerle más detalle, pues puedo detallar los huesos más, pero los huesos que no se ven por fuera, entonces no es tan relevante. Una clavícula, la otra clavícula, y aquí irían los brazos. Entonces supongamos que tiene el brazo extendido. Entonces tiene el brazo hacia acá, y aquí tiene el brazo doblado. Supongamos que aquí ya iría la manita. Supongamos que así. Entonces aquí ya es donde comienzo a rellenar. Entonces, el brazo, si sigo lo que dije, sería hacer esto y ya como completar. Aquí iría la axila, el dorsal. Pero aquí iría el seno que iría un poquito arriba porque tenemos el brazo extendido. Y en este caso no ingiere tanto el hombro, entonces no, el seno iría más normalito. Y aquí lo mismo. Digo el esquema que ya les expliqué. Y bueno, aquí iría la manita, con la que no me voy a meter mucho. Y las clavículas. Aquí ya tengo los trapecios y el cuello. Que en este caso, como es mujer, no están tan grandes, no son tan marcados. Y aquí baja la costilla, y aquí pues si le quiero hacer más curvas o más caderas, pues ya como que ya depende del criterio. Entonces, vamos, así ya me queda un abdomen bien, pero supongamos que le quiero hacer más marcada o hasta la podría hacer mucho más definida. Pero por ejemplo eso, si yo le quiero hacer el abdomen más definido, lo normal sería hacerla más definida toda. Entonces supongamos que yo quiero hacerla muy definida el abdomen, pero en ese caso habría una incoherencia entre, por ejemplo, el abdomen y los brazos, porque los brazos no lo están tanto. Entonces yo digo, no, quiero que toda mi chica, mi personaje sea definido. Entonces comienzo a marcarle de pronto más los músculos en general de toda. No solo decir, quiero que tenga abdomen, pero sigue con los brazos como totalmente lisos. Es lo que digo un poco como de la armonía. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, si tiene acá, no sé, la manita acá.
pero en este caso. Bueno, aquí ya iría la cabeza con la que no me voy a meter mucho. Entonces, listo. Tenemos un brazo extendido donde se mueve todo esto. También tenemos un poco salidas acá los dorsales, que como es mujer tampoco le vamos a marcar mucho dorsal. Igual puede tener mucho, pero no es tan común, entonces no se los voy a marcar mucho. Y, y ya. Y aquí ya baja cintura. O la puedo hacer menos acinturada, más acinturada. Eso también es a criterio. Y ya las caderas. Bueno, ya de ahí para abajo se los voy a explicar. La otra clase que viene siendo como el tren inferior. Aquí serían como esos los principales. O por ejemplo otra, no sé, supongamos que está de espaldas. Entonces están un 3/4 de espalda. Aquí estaría la columna y aquí estaría la cabeza. Por ejemplo, la columna, pues siempre sigue igual esta forma. Y aquí lo mismo, la pelvis. Y si se fijan desde la estructura, ya yo represento el 3/4. Entonces, este es el lado que está por fuera, este es el lado escondido, ya lo hago yo más chiquito. Y aquí iría el brazo, entonces supongamos que el brazo está así, extendido de esta manera. Y lo mismo, ya voy a hacer el esquema de una vez aquí en esta base. Y aquí la manita. Entonces lo mismo, va la espalda, bueno, que en este caso le voy a marcar el centro, esta escápula y esta escápula. Por ejemplo, en este caso la chica tiene el brazo así, o sea, ¿qué pasa en este ángulo? Que me permite ver parte del seno. Entonces, por ejemplo, aquí le sacaría un poquito el seno. Por ejemplo, si tuviera el brazo un poquito más abajo ya no se vería. También hay que pensar qué tapa, y eso ocurre para cualquier perspectiva, qué tapa y qué no tapa. Ella tiene el brazo así, o sea, se debe ver un poco de esta parte. Si yo lo tuviera un poquito más agachado, pues no sería necesario hacerle el seno, pero yo le hago un poquito porque desde ese ángulo se vería. Tenemos acá el hombro, que reitero, entonces tenemos lado oculto y lado que sobresale. Aquí no le voy a hacer mucha cosa porque es el lado que nos oculta este 3/4. Y lo mismo acá. Entonces este sí es el brazo que sobresale, el brazo, el hombro, todo esto pues sí se ve mucho más, entonces lo hago con mucho más tamaño. Y aquí lo mismo. Esto básicamente son los trapecios, que viene siendo esto mismo que hice acá. Pero ya visto desde atrás. Hay cosas que hay que pensarse cómo son de atrás y cómo son de adelante. Por ejemplo, si yo hago a alguien que por detrás tiene una espalda muy ancha o con mucho dorsal, justamente es básicamente un dorito lo que llaman a veces, y yo de frente no le hago casi dorsal, se ve absurdo. Si yo hago a alguien que por detrás tiene un espaldón sí súper ancho, pero de frente cuando levanta el brazo le hago un dorsal súper chiquito, o sea, tenía una incoherencia. Entonces hay que pensar como qué músculo que vienen siendo los mismos, pero simplemente está visto desde atrás y desde adelante. Este se ve desde adelante, los dorsales se ven desde adelante. Hay músculos que se ven, que pueden parecer distintos, pero se ven desde varios ángulos. Por ejemplo, esto. Entonces listo, ahí nos queda. Y lo mismo aquí. Bueno, si yo ya la completo, lo mismo. Este es el glúteo que sobresale y este es el que no. Y ahí podría pues jugar con las piernas o lo que fuera. Bueno, aquí haría la manita con la que no me voy a meter mucho. O lo mismo, pues yo podría hacerla con la espalda más marcada, entonces le puedo comenzar a marcar músculos acá y mejor dicho, pero no es ni tan común ni tan necesario, entonces no me meto mucho ahí. Por ejemplo, estos casos. Eh, o por ejemplo, bueno, ¿qué otro caso? Por ejemplo, vamos a hacer un hombre de frente, o sea, con los brazos extendidos hacia arriba. Aquí es donde uno como que comienza a jugar. Y estos son más que todo ejercicios. O sea, como ejercicio. Pero esto para mí también son ejercicios. Yo a veces estoy en clases o cualquier cosa y saco mi libreta, me pongo a rayar cualquier cosa, que no necesariamente obedece un referente, simplemente quiero probar nuevas estructuras o nuevas poses. Entonces, no sé, vos que tiene la cabeza un poco agacha y los brazos hacia arriba. Entonces, las clavículas, si yo extiendo los brazos, las clavículas suben. Los hombros suben claramente. Bueno, los brazos, que lo mismo, voy a hacer la misma estructura que expliqué ahorita. Aquí, diagonal y sube.
Y tendríamos los pectorales, que igual que los hombros suben todos. Y aquí la V. Y aquí el dorsal, por ejemplo. Entonces ya con eso ya tengo casi toda la estructura hecha. Aquí ya solo rellenar, entonces tenemos las clavículas, el pectoral, que si subo yo los brazos, este también sube. Los hombros, aquí ya la axila, el dorsal, los abdominales, y bueno, ya aquí subirían los brazos, ¿no? Y bueno, aquí la cabeza. Tas, listo. Entonces, por ejemplo, también puedo hacer esto al contrario. Entonces, supongamos que parto de esta misma estructura y quiero hacerlo más gordo. Lo mismo, pero justamente toda esa definición que le hice, pues claramente ya no iría. Entonces, pues luego voy a partir pues con la panza, ¿no? Entonces va a estar más gordo. Entonces va acá, sube. Si el tríceps suele acumular más grasa, si yo bajo esto va a tener esta caída. Entonces aquí le voy a poner alto volumen. Acá. Y pues el pecho también sube. Y los brazos. Pero todo esto, por ejemplo, tiene más volumen, son más gorditos, ahí sí. Y es partiendo de exactamente la misma estructura, pero con que yo ya conozca lo interno es más fácil. Entonces, pero en este caso nos queda así. Bueno, aquí le podría corregir un montón de cosas, pero más o menos. O puede ser el caso contrario también, decir, no, yo quiero partir de esta estructura, pero hacerlo más delgado. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? El abdomen se marcará de pronto un poquito. Las costillas se sobresalen. Los pezones, pero en este caso ya no le voy a marcar pectoral porque no tiene un volumen, solo pues tiene el pezón porque en este caso puede ser su nombre, por ejemplo. Son las diferencias, por ejemplo, en hacer un hombre flaco y una chica flaca. Igual la chica igual tiene cierto volumen del seno, comúnmente. El hombre igual pues no tendría. Se le marcarían las clavículas y aquí los brazos serían más flaquitos. Más de pronto aquí le hice demasiado volumen. Aquí lo haría también más flaquito. Y los brazos en general serían también más delgados. Y ya aquí iría la cara del sujeto. Tas. Y ya con eso me quedo desde la misma estructura más delgado. Es más, todavía de pronto le bajaría un poquito a esta zona, pero yo no me pondré en esas. Como que ahí ya funciona. Entonces, por ejemplo, en este caso serían estos tres casos partiendo literalmente de la misma base. Como con alto músculo, más gordo y más flaco. Es pensarle, si está flaco también le van a sobresalir más los huesos. O si está muy definido los músculos también, pero en menor tamaño. Y si está gordo, pues no van a haber músculos ni huesos, va a haber es más que todo grasa y más como él se comporta. También depende mucho de la posición. Supongamos que es alguien que está gordo y está tumbado a un costado. La panza se va a ir a un costado, supongamos. Entonces, si tenemos a alguien que está acostado y justamente la grasa se mueve, la gravedad va a hacer que ésta caiga. Entonces, ahí sí hay que pensarnos como las poses y las referencias con las que practiquemos para entender eso. Pero en cambio, si este sujeto no estuviera gordo, por ejemplo, pues no pasarían ese tipo de cosas. O también la mujer, si tiene, por ejemplo, unos senos que son grasa y está caída, pues también van a tender a ir hacia abajo. Son cosas como mínimas que hay que tener en cuenta, cosas como la gravedad, la densidad,
En este caso, la diferencia de densidad entre lo que es la grasa y lo que es el músculo. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Tienes, sí, qué pregunta tienes, Pedro? Es que el pectoral masculino, cuando se abrió en este dibujo que hiciste con los brazos arriba, cambió muchísimo, como que le salió otro lado y ahí me confundí. Aunque veo que en el dibujo se ve como bien, no entiendo cómo la estructura se convirtió en otra cosa, porque para mí es como un cuadrado, pero ahí se volvió como que le salió otro lado, como si fuera un pentágono. ¿Aquí? ¿A esto te refieres? Sí, la forma, la estructura externa del pectoral en posición relajada es como si tuviera cuatro lados. Pero mira que al tener los brazos arriba, como que se convirtió en cinco. Ah, sí, es que mira, es que en este caso, esto que marco acá es la costilla. Porque como aquí estoy marcando, por ejemplo, este es el ejemplo de alguien que es delgado. Entonces, si tú eres delgado, pues no tienes volumen acá. O sea, por ejemplo, la diferencia entre este y este es que justamente, bueno, si hablamos ya como de que tiene harto músculo, sí va a tener, esto tiene un volumen. Entonces, pues tiene una forma ya como normal. En este caso no la tiene. O sea, yo como en este caso es alguien que es más delgado, yo no le marco esto porque estoy diciendo que básicamente es plano, no tiene forma. Y esto que marco abajo es la costilla. Y aquí también estoy marcando esto, son las costillas. Y aquí únicamente marco el pezón porque no tiene un volumen. Sí, es que como que el pectoral masculino está atado de unos lados y se flexiona como de otros, ¿no? Es como muy dinámico. Sí, es que, o sea, obedece mucho al hombro. Es como si, supongamos que este es nuestro hombro, nuestro brazo, no lo hice bien. Entonces, tiende a ser como una gotita, se mueve en conjunto, justamente. Es que de pronto no la hacen mucho, que sí es como que lo mueven por aparte, pero vamos poses o nos colgamos o lo que sea, todo esto tiende a subir. Entonces, porque estos están conectados, hombro y pecho tienes poco. Obviamente, entre más volumen tengas, pues más se van a notar justamente todas estas. Es muy poco. Igual se mueve, pero no se nota tanto. Ah, bueno, gracias, sí, Bueno, sí, hasta creo aquí que hay que alguna estudiar. duda, Lota. ¿Mm? Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, por no hay como algún ejercicio en particular, el esquemita que les di. Si quieren tomar a mí, o sea, como que me soluciona todo, sería como lo único. ¿Por qué? Porque pues quiero explicarles que sea el tren superior y luego les explico el inferior y ya luego haremos ejercicios de cuerpos completos. Entonces, como que por no hay algún ejercicio en particular que les deje. De pronto, si quieren practicar ese, si les gustó el método, en lo personal me gustó mucho, pero eso ya depende como de qué les funciona a cada uno. O si quieren buscar y practicar sus propios referentes, pues está bien. Pero pues en esta ocasión no les voy a dejar algún ejercicio, porque quiero como explicar ambas partes por separado y ya luego que trabajemos con cuerpos enteros. Entonces, ¿algo otra duda hasta aquí? Ah, acaban de mandar la encuesta de satisfacción, si alguien la quiere llenar. Y la asistencia para los que llegan después. ¿Y hasta aquí alguna duda, inquietud? Si no hay ninguna, pues ya hasta aquí quedaría la sesión de hoy.
pues está perfecto, no hay lío. De pronto sí les recomendaría practicar este esquemita del brazo. Tenerlo desde cualquier, más o menos claro desde cualquier posición que se quiera hacer, porque ya con eso simple necesidad de estarte pensando si el antebrazo va así o el bíceps va acá. La persona. Bueno, sí, hasta aquí sería la sesión de hoy. Viernes. Sí, nos vemos el viernes. Que descansen. Nos vemos, hasta luego.